Bueno, pues cuarta sesión de teorías de la significación. Como siempre, pues la más cordial bienvenida. Y pues bueno, si pueden revisar este material en la plataforma, a veces lo hacen más que nada para terminar su trabajo. Lo he visto, ya comencé a revisar ya trabajos. Y bueno, nos habíamos quedado en los arranques de lo que era la disciplina de la semiótica. Y pues bueno, en este sentido, pues vamos a hablar de lleno dentro de dos posturas, ¿no? Dentro de lo que es la semiología de Saussure y la semiótica de Charles Sanders Peirce. En este sentido, pues revisaron el texto de Alejandra Vital y pues de algún modo pues estaré revisando o de algún modo pues planteando aquí algunas cuestiones sobre todo de lo que hayan comentado, etcétera. Y bueno, ¿qué les pareció la lectura? Antes de entrar de lleno a las preguntas, compañero, ¿qué le pareció la lectura de Alejandra Vital? Ajá. Bueno, del cuadro comparativo de lo que es. ¿Sí leyó la lectura, compañero? Sí, y era el estudio de los signos, ¿no? Ah, sí, ya me acuerdo. Pero sobre Pierce es más objetivo y lo que llamó la atención porque él lo ve como de forma lingüística. A ver, Peirce habla de qué? ¿De qué habla Peirce? Peirce habla de objetivo. Lo ves desde una perspectiva filosófica, y Saussure lo ve desde una perspectiva lingüística. Ok. No podemos pensar que porque los signos ya están reconocidos. Para Peirce, el signo es una cualidad material, ya que su forma, color, etc. Eso despierta en la mente de otro un signo equivalente. A esta persona se le interpreta así, pero es decir, como una persona, no sé, un ejemplo, una silla y piensa, este objeto puede, para decir, mentalmente y estar relacionado en el suelo, una persona podría llegar a interpretar esa y el resultado sería pensar en una silla. Ok, bueno, sí tiene algunos alcances, creo que hay que vamos a ir definiendo poco a poco eso. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Señora. Bueno, a mí me llamó mucho la atención de la relación semiótica hecha el concepto del objeto representante, Ajá. interpretante. Me costó un poco entenderlo al principio porque era como, suena más o menos a lo mismo, pero creo que el autor se refiere como más a la representación mental que a la representación simbólica y a la cosa como tal que se supone como representamos. Ok. Es más o menos como el ejemplo que me compañero. Y esa interpretación. Pero esta teoría se basa en el tipo de relación, pero él quiere hacer, bueno, quiere hacer una teoría de los signos, pero estos están condicionados a cualidades de los Skinner
que debe tener como un producto, o sea, algo que lo que está representando, y la relación cinética, bueno, esta representación cinética de lo que es representante y tal. Pero como que todavía me sigue gustando diferenciar el entonces, Ok, son dudas razonables, no son conceptos sencillos, llegan a costar trabajo, debido a que pues, la influencia de todos esos conceptos pues, están derivados, como señaló el compañero, pues de la parte filosófica y más en específico de la parte lógica. Como que, no sé si en su haber de la anterior asignatura, no solamente la de teoría del discurso, llegaron a ver a Saussure. Creo que a lo mejor hay más tiempo para ver a Saussure que a Peirce, ¿no? Pero sobre todo en lenguaje, ¿no? Lenguaje, bueno, al menos los que llevaron conmigo la clase de lenguaje, cultura y poder, al menos creo que hay más espacio para hablar de la parte lingüística, ¿no? Que creo que es más, llega a ser más asequible muchas veces, ¿no? En términos de lo que es la dicotomía, significado, significante. Digo, adelante. Lo que pasa es que, bueno, a mí compañera, porque quería entender de entrada cómo darle significado a los hijos. Y al momento de ver representada este triángulo, o cómo lo representaban en un triángulo que se refiere como al término que da el representante con el objeto y luego la interpretación, o sea, no sé si sea de alguna manera como un proceso de, y eso sea como la semiótica o la semiología que quiere dar. A mí sí me costó, este texto me costó mucho trabajo como procesarlo, trataba como de entrada saber cómo distinguir esos signos, ¿no? Y después, o sea, si es una interpretación y después que sea un objeto, o cómo lo podríamos representar. Entonces, sí me quedan muchas dudas. Ok, sí, o sea, muchas veces cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de fútbol, ¿no? Por ejemplo, decimos, hay varias formas de jugar con una pelota, ¿no? Y muchas veces pues dirás, bueno, a lo mejor el soccer y el fútbol americano, ¿no? Tienen una misma raíz, que podría ser ahí en algún momento el rugby, etcétera, pero se van distanciando, ¿no? O sea, parecen que son lo mismo, pero al final son totalmente diferentes, ¿no? Un cosmonauta y un astronauta, ¿no? Depende de qué postura lo veamos, pues a veces tratan de alcanzar esta dimensión. De hecho, la sesión, como le decía uno de mis mentores, hablamos de dos tradiciones, de hablar de un mismo tema, pero desde diferente perspectiva. Tenemos, por un lado, toda la raíz que vimos la sesión pasada, que es una tradición filosófica, pero en esa misma tradición filosófica se va intercalando dos grandes dimensiones, ¿no? El estudio del lenguaje como tal, el estudio de la parte verbal lingüística, y por otro lado, la dimensión de la parte lógica del pensamiento. Y como bien señala, es que cuando hablamos, por ejemplo, de una parte que, bueno, muchas veces se le dibuja incluso en el libro de Vital con un triángulo, ahorita veremos que no es exactamente así, pero el acercamiento es ver esa triada, ¿no? Porque es un proceso. O sea, cuando nosotros vemos algo, ¿no? Algo, no sé, es más, vemos a una persona, ¿no? Es más, cuando ustedes me llegan a ver aquí, cuando llego aquí al salón, ustedes tienen una reacción determinada, se van sentando, hacen determinado comportamiento para agarrar sus apuntes, qué sé yo, porque algo les dice en su mente que codifican los aspectos en términos de su percepción, ¿no? De que la persona que entró al salón tiene los aspectos de la persona que entró a la primera clase, ¿no? Que fue como la parte de su input, ¿no? En términos muy psicológicos, ¿no? Y pueden determinar esa persona a la cual yo represento en mi mente como el profesor,
ha llegado, ¿no? Y no solamente como es un simple significado, no solamente ha llegado, sino que va a comenzar la sesión, ¿no? En cambio, la parte lingüística, pues obviamente se centra muy en el lenguaje verbal, ¿no? En la parte incluso de lo que en una primera intención era el habla, ¿no? Para Saussure, y pues bueno, terminó siendo más como un estudio de la lengua, que eso le criticará la escuela rusa, Voloshinov, o también el maestro Bakhtin, que el proceso de análisis que se debería hacer dentro de la parte del habla es una parte de transformaciones, ¿no? El habla, y eso lo abandonó Saussure, ¿no? Saussure pues viene de una tradición filológica, donde antes se estudiaban las lenguas a través de la parte escrita, y en esa dimensión, ¿no? Pues no alcanzaba la parte social, o sea, era como ver la evolución de la lengua a través de cómo un escrito, a lo mejor lo podemos ver, si queremos leer el Quijote original, pues como que no lo entendemos muy bien, y nos vamos a dar cuenta que el lenguaje español ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? El Ancinas, adelante. ¿Sí? Pues tan solo como que el mismo español, o sea, por ejemplo, este lenguaje que es esta lectura, pues ni siquiera era como un lenguaje tan rebuscado como en el que está escrito el Quijote, pero aún así tiene ciertas palabras o signos que pues representan otras ideas en otras dimensiones del pensamiento, o más bien no pensamiento del conocimiento, pero el conocimiento es posible gracias a estos signos. Usted dijo en el principio de que no podemos pensar sin ellos, entonces no podemos conceptualizar, no podemos ni siquiera como que darle continuidad a lo que estamos leyendo o viendo, si no están esos signos. Ok, sí, o sea, estamos supeditados a la existencia de esa dimensión expresiva, ¿no? A ese sistema de signos ya establecidos, que por ejemplo, nosotros cuando queremos comunicarnos, no inventamos signos, ¿no? Sino ya operamos con ellos. Eso a lo mejor lo vieron un poco en teoría del lenguaje, ¿no? Que la lengua ya está establecida y nosotros la manipulamos como cada quien nos da a entender, nos expresamos con ese sistema de signos, y aquí viene la gran paradoja, ¿no? O sea, usamos el lenguaje verbal para comunicarnos como de mejor manera. O sea, si nosotros dependiéramos de un lenguaje de señas, lo tendríamos que aprender muy bien, pero habría sesgo. Bueno, hasta cierto punto eso ya llegamos luego a la parte hermenéutica, que es interpretar qué quisiste decir, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ahí en esa dimensión nos vamos a adentrar, ¿no? Que nuestro lenguaje como primordial es la parte verbal, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? O sea, lo que estableceríamos es que para comprender otro tipo de lenguajes dependemos de la lengua verbal. O sea, de hecho, cuando hacemos analogía del lenguaje de señas, lenguaje de los animales, etcétera, pensamos en la parte verbal. O sea, como que ya está constituida ese sistema, ¿no? Entonces, nosotros solamente lo manipulamos, y ahí es donde viene toda esta controversia actual, ¿no? Del lenguaje inclusive, ¿no? Donde ya se comienzan a modificar algunas cosas, pero se sigue usando la misma parte gramatical, o sea, las mismas reglas siguen operando. Entonces, cuando dices, es que yo hablo como quiero, pues no, es que realmente nadie habla como quiere. Está supeditado precisamente a un orden sistemático, ¿no? Que ya está establecido, qué sé yo, ¿no? Dime. Sí, no, adelante, las dudas. Pues el lenguaje y la comunicación no solamente está más el lenguaje corporal o los gestos, todo eso, pero como que el estudio del lenguaje así en su forma más completa y como que los procesos de comunicación que incluyen todos estos elementos propios de la comunicación humana se estudian dentro de la semántica, porque no sé si también podrían ser considerados signos. En una parte de la lectura dice que cuestión de tener un color y todas las cualidades que son más tangibles.
Claro, o sea, aquí viene lo paradójico, porque todo aquello que llamemos signo, lo vimos en la sesión pasada, en realidad es como una gran categoría. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que en el signo, o sea, podemos decir que esto, la pared, esto, significan algo, incluso el pizarrón. Sin embargo, lo que estoy diciendo está dicho con palabras, ¿no? Y las mismas palabras son signos lingüísticos, ¿no? Entonces ahí se enarbolan dos tradiciones, aunque no lo queramos, ¿no? Dos perspectivas, en donde una cosa es lo que yo quiero representar en la cabeza, lo que tengo en la cabeza, y sepa Dios cómo lo organizo ideológicamente, ¿no? O sea, si yo digo mesa y alguien piensa en una mesa de cristal o una mesa de madera, eso yo no lo puedo saber, pero sí puedo estar seguro de la parte significante, ¿no? De que esa mesa como condición estructural se opone a una serie de conceptos que son la no mesa, ¿no? O sea, cuando yo digo la mesa, hablo de la no silla o del no escritorio. Digo, porque bueno, una mesa puede tener muchas acepciones, también puede ser un escritorio, pero ahí, bueno, ahí viene otra red semántica. Pero estoy estableciendo con el significante una apreciación muy determinada a lo que me estoy refiriendo, ¿no? O sea, esos son los significados por oposición. Pero cuando yo confronto objetos, ¿no? Colores, ¿no? Que dice, o sea, un color precisamente es un muy buen ejemplo, ¿no? Cuando yo digo rojo, es la negación precisamente de un azul o un amarillo, ¿no? Incluso en la física hay toda una teoría del color, ¿no? Un color se supone toda la oposición de los colores que no están, ¿no? Entonces, más o menos así es como la divergencia se hace entre la parte lingüística y la parte cognitiva. Lo interesante es que cuando llamamos signo a algo, ¿no? Pues no encontramos un signo en la realidad como tal, ¿no? O sea, es como este gran ejemplo que si yo le pongo 10 a una persona que me traiga la siguiente clase una fruta, ¿no? Una fruta en sí, ¿no? En términos filosóficos, ¿no? O sea, la parte de la metafísica, ¿no? De la fruta, es que cuando yo digo fruta, se plantea como una clase, ¿no? Una categoría, por decirlo de alguna manera. O sea, puede ser un plátano, una pera, pero no hay un objeto en la realidad que se llame fruta. Entonces, no hay un objeto en la realidad que se llame signo. En esos términos hay como hasta hay una postura como negativista, ¿no? Del asunto, porque puede ser cualquier cosa. O sea, es como, el signo es como una gran sombra que absorbe cualquier contenido. Para que hablemos de su existencia, es como un ente que depende de lo que tú le des, ¿no? ¿No? Es como, no sé, bueno, en algún momento, bueno, hay muchas metáforas luego en la literatura, ¿no? ¿Qué es lo que, cuáles son tus miedos y tú se los depositas al monstruo? Como si uno viera como una pintura abstracta. Creo que ese es el mejor ejemplo del mundo porque, o sea, cuando uno ve una pintura abstracta para unas personas simplemente puede ser tamaño, para otras un caballo y todo eso, y ya como que se transporta como toda una serie de imágenes y muchas cosas. Al mismo tiempo, y sí, pensaba de Dios como unos exponentes capaces de hacer todo eso. Y pues nosotros ahora sí te como que no de todas esas cosas, pues como el sentido del estudio de todo esto, porque pues esto nos sirve como para generar, bueno, en mi caso, como generar composiciones, ¿no? O sea, pensando en el collage, que es como algo que se está ocupando mucho en las cuestiones como audiovisuales. Por ejemplo, en el cine, que mientras está pasando como que cuando pasa una imagen de la misma situación, pero de como diferentes perspectivas, pues es como que más o menos. Ok, vamos primero como que la parte, por ejemplo, de la pintura abstracta, ¿no? Puede significar cualquier cosa y para algunos puede significar a lo mejor no muchas cosas, ¿no? Pero ahí es más que nada, eso es un buen ejemplo más que nada para lo que definiremos como la parte semántica, ¿no? O la semántica pura.
O sea, hay una semántica descriptiva que es la que conocemos como la parte como del diccionario, ¿no? O sea, tú tienes una idea de alguna palabra, ¿no? Y encuentras, ¿no? Encuentras la palabra rododendro y y dices, pues no sé qué es, lo voy a buscar en el diccionario. Dices una flor, ¿no? Pero cuando encuentro la palabra flor, dices, ¿qué es una flor? Entonces te diría, bueno, es un ente viviente bueno, es de un organismo vegetal, ¿no? Y ya tengo varias palabras, pero si aún así yo no entiendo todo el significado de ellas, es como pensar cuál fue el primer significado que nos pudo conectar con el lenguaje, ¿no? O sea, es muy interesante porque está interrelacionado hasta con una teoría piagetana en cómo nosotros fuimos comprendiendo el lenguaje. Lo complejo del asunto, o lo más complejo de todo este asunto, es que el significado de algo no lo vas a encontrar materialmente. Lo mismo que con una cuestión abstracta, ¿no? ¿Cómo se llama esta crítica de arte que sale para Margot Dispara? ¿Verdad? Digo, es que por lo que estoy entendiendo, Sí. primero tenemos el pensamiento, ¿no? Para poder ver, o sea, para poder nosotros referirnos a un signo, primero tiene que venir del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en una flor, puede ser cualquier flor, pero sabemos que es una flor de alguna manera parecidas, ¿no? Fisiológicamente, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero, o sea, parecidas. Todas las flores tienen tallos, seguramente tienen hojas, tienen alguna estética y de alguna manera como que, aunque es la flor como tal un signo por imposición, sabemos que puede ser variado al igual que la flor. Entonces, que no pasa lo mismo con la mesa, porque con la mesa regularmente, como son así, o sea, todos nos tenemos tal vez, como dicen, con el reloj, pues sabemos que son cosas en donde se puede poner algo, ¿no? Y es como más determinado, ¿no? Me imagino que ahí es donde debe de haber una diferencia por lo menos de cuando son por emoción, pero tenemos una capacidad de pensar más abiertamente, o sea, hay como algún otro significado por esta cuestión que todavía nos apertura más. Pues mira, estás dando como en la parte en donde nosotros usamos un lenguaje, pero nosotros estamos siempre aprendiendo algo, ¿no? O sea, estás viendo como que la parte impuesta, ¿no? Que sería el sistema de la lengua, pero nosotros no vivimos solamente en un tiempo y espacio definido, sino que la vida nos permite seguir no siendo estáticos, ¿no? Entonces comenzamos a derivar explicaciones, ¿no? Yo doy una conferencia y alguien me deja una botella. Puede significar un elemento para saciar mi sed o puede ser un elemento para, como una cortesía, ¿no? Para que yo me sienta cómodo y si tiene alguna etiqueta para ser parte de la identidad de ese congreso o de esa conferencia, etcétera. O incluso puede ser un artículo promocional que puede ser una invitación a que se llame a la publicidad de ese producto, ¿no? Puede ser una red ahí de transformación, pero en el momento mismo en que yo veo la botella, o sea, ahí pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, no hay lo que pasa en nuestra cabeza no pasa solamente en un tiempo y espacio definido, sino que solamente se va acomodando, o sea, es más, nadie puede pensar en dos cosas al mismo tiempo, en efectos de lenguaje. Trátenlo de hacer, o sea, lo que les va a fijar en su mente es que pueden tener muchas emociones, ¿no? Eso es otra cosa, pero en términos de pensamiento, es más, organizar las emociones requieren un uso del lenguaje. Es lo que tratan los psicoanalistas, más un psicoanalista lacaniano.
a lo que se refiere con que no podemos tener como dos objetos, o sea, nuestro al mismo tiempo, se refiere a que no podemos como pensar en dos cosas del mismo tipo, pero diferentes, o sea, de la misma categoría, pero diferentes en sí, o el objeto como se desarrolló. Puedes ver la totalidad, ¿no? O sea, puedes la totalidad, pero eso te exigiría un concepto. O sea, cuando tú ves una pintura de Jackson Pollock, hay un momento en que te dices una pintura o incluso ya nos vamos a la parte kantiana, me gusta, está bonita o no me gusta, pero el hecho de decir performativamente, ¿no? Y eso a lo mejor si recuerdan ahí a Austin, ¿no? La teoría de los actos performativos, yo ya estoy diciendo una palabra. Yo creo que no me gusta esa pintura, ¿no? Pero cualquier emoción, esa es la estética trascendental, en que inmediatamente si te gusta una pintura, ¿no? O si estás viendo un video de gatitos, lo que sea, dices, pues ahí implica varias cosas, ¿no? Que le cambies si no te gusta, pero en ese momento en que lo estás viendo ya hay una concepción. Ay, no me gusta, ay, está aburrido, o me quedo, ¿no? Pero lo estás pensando con palabras. Las palabras te sitúan en el aquí y a la hora. Y en términos lingüísticos, decía Saussure que las palabras y el pensamiento son como un trenecito. O sea, no podemos poner dos palabras al mismo tiempo. Es como cuando estás escuchando dos conversaciones. A una le tienes que tomar atención. ¿No les ha pasado? Están trabajando en la oficina y viene la persona con el chisme, con algo y te estás parando el ojo, pero estás trabajando. O haces una cosa o haces la otra. Un ejemplo muy simplón, ¿no? Los que tengan mascotas, gatos o perros, pensando en lo más común, pones una pelotita, ¿no? Se la mandas al perrito y obviamente agarra la pelota y va, ¿no? Lánzale dos pelotas, va a quedar bloqueado. El gato es como más independiente y pues se va, ¿no? Como que no sé qué estás jugando, ¿no? Pero el perro sí entra como en un lapsus, así como tengo dos variables que hago y se queda en no decidir. Y nosotros, para no entrar en ese letargo, decidimos automáticamente por uno, ¿no? Ahí ya estoy, incluso ahí ya estamos entrando en la parte pragmática de Peirce. La lengua, o sea, una lengua como sistema. O sea, si tú no tienes la armadura de un idioma, lo tendrás que inventar, ¿no? O sea, de eso estamos apelando ahí a Chomsky. O sea, o George Jules, la teoría del innatismo. O sea, si no hubiera lenguaje, lo tendríamos que inventar, porque es lo que nos somete a bajar nuestra ansiedad. De hecho, la ansiedad se calma con el lenguaje. Cualquier proceso terapéutico requiere que tú hables. Entonces, ahí es donde nosotros estaríamos aterrizando la necesidad del lenguaje. Decía, creo que Chomsky, que si un extraterrestre viniera y escuchara a los seres humanos hablar en cualquier idioma, como que sería parecido a la misma articulación fonológica. O sea, así como cuando escuchamos ladrar a un perro, como que hay una articulación parecida. Y eso es lo que ya estaríamos hablando como las reglas muy particulares del lenguaje, ¿no? La gramática, la sintaxis, retóricos o pragmáticos, y que tiene una lógica y una semántica particular, ¿no? Pero en definición, la generalidad desde fuera, veríamos que hay una necesidad con la cual nosotros nos tendríamos que comunicar para obtener cualquier cosa. Es una cuestión de sobrevivencia. Alguna vez, supongo que lo han hecho, ¿no? A ver, trato de pensar un minuto sin palabras. Te va a dar una ansiedad como simiesca, ¿no?
Además que hay pensamiento, ¿no? hasta en la meditación budista, la escuela que tú quieras, Y eso de alguna manera tiene... lo codificas. O sea, te pones en tu flor de loto, lo que sea, ¿no? Bien, aunque ahorita ya es bien New Age todo. Sí, o sea, hay una necesidad, porque lo que hace Peirce es pensar en el pensamiento, valga la redundancia. Y lo que hace Saussure es ver cómo se articula la forma de comunicación significante. O sea, con qué lo devuelvo hacia los demás, ¿no? O sea, la parte social. El otro está clavado en la cuestión ontológica, lógica, donde viven las ideas, ¿no? Y hasta cierto punto trascendental, ¿no? Pero hasta pensar, por ejemplo, el clásico ejemplo de la nada, si vas a yoga kundalini, al Om, ¿no? Se requiere que la respiración se traduzca a veces en palabras para que llegue tu mantra, ¿no? Más bien como que en el sonido que relacionamos con todo lo que significa como el mantra. Sí, o sea, por ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo más, no tan oriental, sino más occidentalizado en la vida mexicana. Se han puesto a preguntar, se han preguntado por qué bueno, ya no abundan tanto las viejitas que se saben el rosario y todos los misterios y están duro y duro y duro, o sea, oye, ya van y todavía no hay tamales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que al repetir, repetir y repetir y repetir, se supone que se le busca un sentido, pero también hay un sinsentido en cómo mantener a la mente en... O sea, yo sé mente que tú estás operando a fuerzas con palabras. Siempre me vas a poner una palabra. Pues me dejo llevar. Y te meto palabras y y las repito para ver qué pasa. Porque ya hay un momento que ya no piensas en las palabras, sino las relaciones que hay entre las palabras. Es como los vacíos que no están, es en el sentido del sinsentido, diría Heidegger, pero hay una necesidad en dejarse llevar. Y eso es lo que pasa en la meditación, cuando te dan un mantra, etcétera. Al principio le das un sentido, pero hay un momento cuando como llegas al nirvana y te pierdes, etcétera, existe esa relación, ¿no? Pero hay una condición donde estaríamos tratando de controlar precisamente las emociones, ¿no? O sea, las emociones, por ejemplo, X, te asaltan, ¿no? Estás todo espantado, estás en un grado de euforia tremendo, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? ¿No? O sea, al mismo, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué me robaron? ¿Qué estaba haciendo? Hay toda una reflexión hasta ontológica del ser, ¿no? O sea, estoy vivo. O sea, hay una condición como de existencia. Digo, eso a lo mejor lo profundizaríamos ya en las últimas sesiones cuando hablemos de Heidegger. Pero el lenguaje me sistematiza a darme un aquí y una ahora, ¿no? En la parte lingüística. Podrás pensar lo que tú quieras, pero el lenguaje como que te dice, ten calma, ¿no? Es una visión como hasta muy lacaniana. El lenguaje te permite encontrar al sujeto. El inconsciente pues siempre va a estar por ahí, tus deseos, tus miedos, tus pulsiones, pero la parte del lenguaje te dice, bueno, hoy voy a tomar clase. A lo mejor, bueno, a lo mejor el sábado me voy a ir a la borrachera y me voy a divertir en la noche, ¿no? Y a ver qué pasa. Pero aún así, en el decir a ver qué pasa, estás proyectando cosas que ni siquiera están ahí. Volvemos ahí a otro ejemplo de la performatividad del lenguaje, Austin, ¿no? Tú puedes corroborar, estamos ahorita en clase, ¿no? Es obvio, ¿no? Como el clásico, otra cosa que luego hacen algunos sacerdotes, pues esta es la palabra de Dios, ¿no? Y esa es la palabra de Dios, como que es muy redundante, ¿no? Ya es obvio, ¿no? Además ya la pronunciaste, ¿no? Es como que es innecesario, ¿no? En ese sentido. Entonces, en esa dimensión, como que nos vamos articulando cuando con el lenguaje podemos crear cosas, ¿no? ¿No? Digo, ya estoy más dando una clase de Austin, pero en términos de Peirce, porque de ahí viene toda esta noción pragmática. O sea, nosotros no sabemos si en
no sé si en cualquier momento puede temblar, ¿no? Y ahí vienen las palabras de reacción. Ay, que no tiemble, por favor, ¿no? No diga esas cosas, profesor, ¿no? Estamos ya muy espantados, ¿no? Pero la necesidad de cubrirlo con un lenguaje verbal es sustituir esa realidad que no puedo yo clarificar. Entonces, la parte del discurso es, me da miedo, tengo miedo, ¿no? Cuando antes solamente era una simple emoción que no podías canalizar. Entonces, una cosa es lo que pasa por detrás de tu cabeza, que estás ahí imaginándote cosas, la catástrofe, pero el lenguaje te dice, hay toda una articulación racional, por eso el lenguaje y pensamiento se vinculan naturalmente. Ahí está toda esta tradición piagetana o tradición rusa, Vygotsky, que también hacía esa articulación lenguaje-pensamiento, y todos los cognitivos, ¿no? Pero desde la parte de la comunicación, entonces estaríamos nosotros, ¿no? Determinando estos elementos que están a nuestro alrededor mismo para poder clasificarlos, ¿no? Tengo aquí una pregunta de la compañera. Estoy viendo aquí el chat. Dice, pudiera decir entonces, Peirce, que eso que no sabemos, pero que da cierta manera lo que tenemos presente. Es que, bueno, trato de entender un poco la pregunta. O sea, cuando hablamos del tiempo presente, ya pasó. O sea, la comprensión del presente siempre es hacia el pasado, paradójicamente, ¿no? Entonces no podemos decir que existen presentes lo que tan solo es cuando se para expresar el ya pasó. Es una categoría con la cual definimos el mundo, el universo. Eso viene desde Aristóteles. ¿Cómo clasificamos el mundo? Pero lo magnífico de esto es que también podemos pensar en el futuro. Digo, lo más interesante, ¿no? Voy a ir porque tengo aquí alguna diapositiva. De hecho, lo interesante de esto es que si bien toda esta dimensión que hemos explicado, ¿no? En términos de comunicación, se mezcla mucho entre estas dos posiciones. O sea, parecen como antinómicas, o parecen que se confrontan, pero al final tienen el mismo fenómeno enfrente, que es el fenómeno de significar algo. Si yo, por ejemplo, digo, así como el ejemplo del temblor, pero yo digo, vamos a estar bien, vamos a estar saliendo de la clase, no sé, salimos a las 3, y pues nos iremos a nuestras casas, ¿no? Todavía no existe ese momento presente, pero performativamente lo estoy enunciando en una realidad consciente. Diría Husserl, ¿no? Esto está siendo real en mi conciencia. En términos de Peirce, está siendo un elemento con el cual yo estoy visualizando o proyectando mi significado, mi interpretante hacia a un acto de costumbre. O sea, por lo regular sabemos que las clases duran 2 horas. Bueno, antes a ustedes no les tocó las clases de 1 hora y media, pero tenemos consciente que eso va a suceder. El interpretante es un sinónimo de costumbre o hábito. Ojo con no confundir intérprete con interpretante, ¿no? Voy a ir adelantando esto porque, bueno, de alguna manera, de hecho, incluso lo que me gusta también de estas clases es que ya rompe con la estructura que uno planea y eso me gusta. Porque bueno, si tienen dudas, pueden revisar los videos de los cursos pasados donde explico toda esta parte de las dimensiones que son muy esquemáticas de Saussure, las dicotomías que en cierta manera ustedes ya han más o menos vinculado, lengua, habla, etcétera.
pero que establecen toda esta dimensión muy clásica del lenguaje, ¿no? En la manera en que nosotros articulamos nuestros modos de expresión con base en un sistema, ¿no? Voy a ir adelantando precisamente a la parte de Peirce porque es como que el que a ese nivel en el que ustedes están ya causa más dudas, ¿no? Dime. De hecho, como que Peirce se podría relacionar con lo que es de la metalítica, las funciones prácticas, no recuerdo de las cosas muy bien, pero esas funciones, ¿no? Ah, las funciones. Función fática, emotiva, o sea, cuando hablamos de funciones es porque tiene una operatividad, pero ojo aquí, o sea, Saussure, aunque le interesa esta parte, voy a regresarle, por aquí estaba el esquema, la diacronía y la sincronía, ¿no? O sea, hay un eje en donde es un tiempo definido, en un tiempo y espacio que es la sincronía, y el espacio de la diacronía es la evolución de la lengua, ¿no? Y aquí viene el meollo, ¿no? Que hay un punto en donde se cruzan estos elementos y es una delimitación en tiempo y espacio determinado, lo que nos piden siempre para un trabajo de metodología, define tu tiempo y espacio, etcétera, ¿no? Entonces, para Saussure va a ser muy importante esta parte, ¿no? La diacronía y la sincronía, donde en un tiempo definido yo voy a poder estudiar la lengua y así se comporta la gente, ¿no? Volvemos a una paradoja que es la parte empírica analítica en la investigación, en donde este tiempo a lo mejor ya pasó cuando lo estoy reflexionando, y no voy a poder tener toda la información del universo, ¿no? En términos, o sea, la inducción siempre tiene una limitante, ¿no? O sea, no voy a poder tener todos los datos del universo en una investigación. Por eso privilegiamos la deducción para delimitar algo, un caso, ¿no? Un principio repetible. En la sociología y en la antropología se delimita, bueno, en tal pueblito o en la facultad y en tal salón, así opera más o menos la discursividad o el lenguaje, ¿no? Y ahí es donde yo voy a poder estudiarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con esta dimensión jacobsoniana? Es que está viendo la dimensión de las funciones. Pensamos matemáticamente, una función está determinándose a partir de otro. O sea, cuando vemos un conjunto de elementos, donde A tiene un conjunto 1, 3, 5, 6, una serie de números, están influidos, ¿no? Por esa. Entonces, cualquier elemento del lenguaje que yo implique, ¿no? Va a tener condiciones o funcionalidades, pero Saussure es relativamente, por ejemplo, contemporáneo, bueno, unos varios años más tarde, ¿no? De Durkheim, ¿no? Durkheim 1900, ¿no? Y Durkheim hablaba precisamente de toda esta teoría funcionalista, ¿no? Donde los roles determinan ciertas cosas, etc., ¿no? En la parte de Saussure, pues se ve una estructura en el lenguaje, ¿no? Y en la parte como durkheimiana, pues se ve que las personas funcionan de tal o cual manera. En el lenguaje hay palabras que funcionan con cierto tipo de conexión. Eso lo vamos a aterrizar más con James, ¿no? Dentro de dos sesiones más tarde, en donde cada palabra se puede pegar con otro, ¿no? O sea, hay veces que cuando yo comienzo a clasificar en la morfosintaxis, ¿no? Yo, tú, él, los pronombres, ¿no? Esa es una cuestión aquí sintagmática, ¿no? Aquí, bueno, aquí pongo en pantalla, casi no se ve, pero en el 2017 salió este video de Antena 3 de el Daddy Melquiades, ¿no? Haciendo un reggaetón para triunfar en el verano, ¿no? Y aquí en la parte, como, bueno, no puedo aplicar mucho aquí la pantalla, pero dice un cuadro de reggaetón, ¿no? Que tiene todo este orden que a lo mejor ya han escuchado lo que es el paradigma y el sintagma, ¿no? Cuando yo tengo todo un orden de palabras, ¿no? En conjunto de arriba hacia abajo, que son las opciones, como que, por ejemplo, de sujeto, tengo puros sustantivos, ¿no? Tengo otra columna de verbos, ¿no? Tengo otra columna de objetos, ¿no? En términos de objeto directo, indirecto, bueno, que ahí se pueden conmutar en algunos casos.
Y entonces, ahí creo, a ver si se ve, dice yo, por ejemplo, ahí en sujeto pone ahí mami, bebé, etcétera, ¿no? Como sustantivo y es una operatividad, ¿no? Paradigmática en términos de el sujeto, ¿no? Y ahí dice yo quiero, etcétera, ¿no? Y entonces tiene toda una operatividad en donde uno construye un orden, o sea, cada columna tiene una función sobre otra. En Jevler se hace si son determinación de una de la otra, ¿no? O sea, si yo estoy diciendo él, implícitamente sé que voy a hablar de un género, ¿no? ¿No? Es como cuando nos comienzan a enseñar cómo formular oraciones. O sea, un idioma o de Exacto, esa es la gramática, ¿no? De hecho, el planteamiento por el cual trasciende Chomsky es precisamente su visión de la gramática, no sé si se le llama, creo que transformacional, en donde creo que él señalaba que hay que comunicarnos de una, o sea, si vamos a la escuela es que busquemos comunicarnos de una mejor manera, ¿no? Por ejemplo, en el español algo que nos decían, no uses tanto la voz pasiva, porque puedes generar redundancia, o sea, ve con el significado directo, ¿no? Comunícate de una mejor manera, de una manera eficiente. Cuando estás en la poesía, haciendo poesía, pues más bien ahí uno juega más con el lenguaje, ¿no? Y ahí tiene otra operatividad. Pero en esos términos, o sea, lo que estamos planteando aquí es que cada palabra tiene una función con otra. O sea, si yo digo él, a fuerzas voy a decir el gato, el perro, etcétera, ¿no? Si ya digo el gato, entonces tengo que buscar, bueno, qué verbos me corresponderían a eso, ¿no? El gato come, el gato, pero no puedo decir el gato vuela. Bueno, esto ya no estaría apelando a un enunciado constatativo, ¿no? Sino a un enunciado metafórico. En términos de la pragmática sería performativo, ¿no? O sea, en términos de que es algo que yo pienso, ¿no? O un gato que toma croquetas, pero a lo mejor es un gato hidráulico, ¿no? En términos de una animación de Pixar, pero si yo lo escucho normalmente, constatativamente, pues voy a decir que eso existe, ¿no? Entonces no me gusta esa palabra, pero a veces esta teoría del referente, pero que es más de tradición estoica, ¿no? Esta dimensión de que existe algo, a lo cual le llaman eso, ¿no? Una realidad. Pero en términos semióticos, la realidad no es el interés, sino la verdad, ¿no? El término de que si tú, o sea, la realidad no la puedes traducir o no la puedes comunicar. La realidad no es como esta experiencia sensorial traducida a la cognitiva, ¿no? Sí, o sea, hay un orden en donde, o sea, cada uno de nosotros opera con una realidad específica, pero cuando dice, oigan, acabo de ver a Dios allá afuera, ¿no? Y me dio, bueno, ahí sí ya te digo como una especie, me dio pan para todos ustedes. Dices, bueno, pues, yo veo que tu pan se parece mucho al del Alecaros, ¿no? Pero, o bueno, no es como el del Walmart, medio así como que no te alcanzó para tanto, pero, lo trates de racionalizar, ¿no? O sea, dices, lo que haya visto él, pues, este cuate, ¿qué onda, no? La cuestión de esto es que nuestra circunstancia, ¿no? Nos permite que en la parte del lenguaje, ¿no? Aunque nosotros digamos muchas cosas, ¿no? Apelas a que el otro interprete otra cosa, que ahí ya no deja de ser una cuestión semiótica, ¿no? Sino ya una cuestión hermenéutica. Lo que a mí me interesa en la semiótica es cómo se articuló correctamente el discurso. Y ahí a lo mejor ya no tan, en la parte de Percy a lo mejor hay una determinación de verdad a partir de el pensamiento. En la parte de Saussure solamente me interesa que sea correcto su gramática, su sintáctica en términos de qué esto está diciendo, ¿no?
como decía Greimas, fuera del texto no hay salvación, ¿no? Así como fuera de la iglesia no hay salvación, esa metáfora clásica de la iglesia, porque ahí es donde se rompe totalmente la parte social en el discurso, porque dices, yo solamente estoy estudiando este discurso, ¿no? Tengo que ver la correlación entre estos caracteres y estos, ¿no? Como para lo que hacemos en el álgebra es, el arte del álgebra es simplificar. O sea, ¿qué elementos de recurrencia existen en este discurso para decirme, no sé, el caballero andaba en un caballo, ¿no? Y a lo mejor en el Quijote te puedes tardar toda una cuartilla o un párrafo, ¿no? Y eso es lo que tenemos luego esa tendencia muchas veces los comunicólogos, ¿no? ¿Qué me quiere decir el texto? Y lo reduzco solamente a un enunciado, ¿no? Los filósofos tienen otra articulación que es por qué lo dijo, con qué intención. O sea, no es que nosotros no lo hagamos, sino que desde la perspectiva como semiótica estructural es nada más eso, es sintetizar, ¿no? Reducir y encontrar esos valores muy sintéticos, ¿no? Que la mayor parte luego del naufragio estructuralista fue casi determinar la mitad de los tratados, la parte teórica, con el cual se iba a analizar algo y la otra, y solamente un cuarto de la investigación es la descripción del objeto y un análisis, ¿no? Pero porque lo más sólido siempre es construir la teoría. O sea, eso es lo más difícil. Incluso leer un libro de Humberto Eco, te dice, bueno, aquí voy a utilizar este símbolo para referirme a esto. Por eso luego es complicado leer Humberto Eco, ¿no? Porque construye un metalenguaje dentro de su discurso, ¿no? Como la operatividad. Hay muchos libros de semiótica que utilizan marcadores lógicos, ¿no? Conjunciones, ¿no? Simbologías que a lo mejor no estamos muy acostumbrados como para, que es como teoría de conjuntos, qué sé yo. Pero a lo que voy es que en esta dimensión lo que estaríamos trabajando es que cuando vemos un discurso se ve lo que sea correcto, ¿no? O sea, que sea congruente, más que nada congruente esa estructura. Y sucede muchas veces que, bueno, en la parte interpretativa, pues dices, pues yo puedo interpretar muchas cosas de ese texto, pero ahí sí viene una parte social humanística, ¿no? En la parte como sólida, no social, ¿no? Es ver esa estructura del discurso, como cuando analizas como los forenses, ¿no? O sea, mataron a una persona y yo nada más tengo la sangre, ¿no? Y al forense no le interesa cuál fue el móvil del asunto. El forense nada más tiene que corroborar que la sangre sea igual a la de otro ADN. Se vuelve social cuando la investigación o el resultado de otra persona ya determina esto, por esto, por eso, porque la persona estaba, ¿no? Ahí sí es social, ¿no? Más como en la parte de derecho, ¿no? Entonces la parte como analítica del lenguaje, ¿no? De estructuralista, no siempre viene a ser social. Ojo con ello, ¿no? Por eso se puede analizar cosas como si fuera un laboratorio de palabras, ¿no? Van a decir en algún momento hay algunas teorías hermenéuticas, pero para que tú des entendimiento de lo que estás leyendo, necesitas un contexto para entenderlo, ¿no? Esas van a ser las grandes diatribas postestructuralistas, ¿no? Ahí los fenomenólogos, Derrida, ¿no? Por eso como que todos abandonaron el barco estructuralista a finales de los 80 y 90, ¿no? Y ya todos se volvieron hermeneutas de un día para otro, ¿no? ¿No? Que eran falsos, traidores, ¿no? De la semiótica, casi, casi, ¿no? Es que, bueno, pienso, es que la hermenéutica de alguna manera, o sea, la frase que se me vino, o con la que yo pude asociar la hermenéutica es completamente depende del cristal con el que se. Entonces creo que desde esa perspectiva la gente tiene más apertura a poder de alguna manera interpretar, y por eso es que a lo mejor se van por ese lado, ¿no? Porque se tienen más apertura a los tales puede ser eso. Claro, claro, o sea, de algún modo es para cierto tipo de apreciación dentro de, o sea, porque bueno, o sea, vamos a pensarlo bien en términos de vocación y de una carrera.
O sea, la comunicación son muchas cosas, ¿no? O sea, son muchos fenómenos. El fenómeno comunicativo puede estar en la física, en la química, en un ADN, ¿no? O sea, si las mitocondrias, los mitocondrias son las que hacen la reproducción de ADN y pues bueno, ahí viene toda esta articulación y aprendimos algo en la pandemia, ¿no? Cuando las vacunas de ARN mensajero, ¿no? Y que bueno, eso en algún momento en teoría del lenguaje se llegaba a reflexionar, ¿no? La parte de la comunicación biológica. Ahora, pues, el hecho de que estamos como amarrados, ¿no? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entonces más bien falta un paso para que digan ciencias sociales de la comunicación. Pero yo ahí cuestioné, bueno, no sé si sean ciencias, ¿no? Las ciencias sociales, ¿no? O sea, yo no estoy seguro que sean ciencias. Serán otra cosa. Es un conocimiento válido, tiene cierta utilidad, ¿no? No lo niego, pero de ahí a decir que sean ciencias, pues yo tendría mis dudas. La semiótica, en cambio, ¿no? De hecho, se considera más como una metaciencia, es como, de hecho, la semiótica es un sinónimo de lógica. O sea, es como ver cómo articulas el lenguaje con el cual cualquier disciplina arma su discurso, ¿no? Como que ese es el punto de Peirce, de crear como esta teoría del signo que hay que ya hemos comentado, pero justamente como que para formar como esta ciencia que sea atractiva para todos y justamente tener esa visión sistemática para que se conforme como ciencia, porque la ciencia es totalmente, creo que casi toda la ciencia es muy sistemática. Entonces, para que se dé este mismo valor y hasta cierto punto complementarse, porque si ya hemos hecho más de una vez referencia que es como matemáticas, ¿no? Como álgebra. Y pues a veces es como de, ay, matemáticas, por eso ya, ¿Cómo? las matemáticas, Sí. no. Sí, o sea, de hecho, hay tres tipos de pensamiento matemático que se tendrían que profundizar muchas veces en comunicación, como la carrera, ¿no? Uno de ellos, pues bueno, la teoría de conjuntos, ¿no? De hecho, es como que algo que siempre se opera, ¿no? De como determinar funciones en el lenguaje, etcétera. La parte lógica, que es más bien hablar de categorías, y sí habría una parte como de lógica simbólica y lógica matemática que se tendría como que abordar, al menos en un curso. Y hay otras áreas, ¿no? Como la estadística, que sí tiene una operatividad gracias a la parte como que más sostenible aquí de esta facultad, la parte sociológica, en términos de, o sea, la sociología todavía tiene algunas áreas que le estilaron muchas veces de positivismo, ¿no? Que era la parte sociobiológica, que ya se ha abandonado mucho y que se ha sido muy criticada, ¿no? Más ahora, ¿no? Con la teoría de género, ¿no? Porque les mueve. En otra materia que se llama Estados Unidos, se hablaba de, o sea, hasta la misma política viene de estudios en la sociología, por justamente cumplir la necesidad de los tres tipos de agruparnos y hay jerarquías, ¿no? O sea, de hecho, digo, no es que suene políticamente incorrecto, pero, por ejemplo, no sé si ubiquen a quién es Jordan Peterson. Es la persona que perdió el debate con Slavoj Zizek. Bueno, o dicen que perdió es el psicólogo canadiense que ha sido muy criticado precisamente por grupos feministas, porque él dice que, por ejemplo muy, no quiero salir mucho del tema, pero plantea, ¿no? Que elementos más bien como de sobrevivencia casi casi biológica en términos de trabajo, ¿no? Entonces, cuando muchas veces se utilizan como datos, ¿no? Extrapolados, ¿no? Por ejemplo, es que el hombre gana más que la mujer, entonces tienes que manejarlo en términos de un caso determinado o específico, ¿no? En la misma área, en las mismas utilidades, sí, pero si lo comparas, ¿no? Con una persona que dices,
millones de una empresa y agarras a una persona que está en otro contexto, pues obviamente ya ahí hay un sesgo hasta muy evidente interpretativo, pero lo que plantea este señor es que muchas veces la operatividad del trabajo tiene cierto tipo de conducción por establecimientos jerárquicos que vamos repitiendo de la naturaleza, ¿no? Que nos cuesta trabajo en términos sociológicos. Está muy romantizado esta cuestión de qué es el ser humano, ¿no? Porque incluso es como esta visión humanista, ¿no? Como que somos algo especial y no somos animales. Y pues bueno, los psicólogos se han dado cuenta que no, o sea, es que realmente somos muy maleables, ¿no? O sea, somos muy, puedes engañar muy fácilmente a la mente. O sea, como que de repente crees tener la verdad y no, es que ya estás en un dogma, ¿no? Y es bien difícil salir de esto, ¿no? Porque hasta en las redes neuronales como que se aprietan, ¿no? O sea, como que hay cierto tipo de elementos que las costumbres te hace como que repetir es simple conductismo. Y tienes que romper ese tipo de conductas para generar algo nuevo, ¿no? Como que todos estamos muy condicionados, ¿no? Incluso las personas, ¿no? Que protestan, etcétera, tienen cierto tipo de personalidad y es por cierto tipo de conducta en la cual fueron como habituados, ¿no? Y eso es comportamiento totalmente un poco natural y otro conductual, ¿no? Y entonces toda esta parte como que dices, no, yo creo en la teoría de la gente y yo creo que puedo cambiar el mundo, ¿no? Por ahí hay una caricatura, un meme, ¿cómo se le puede decir, no? Donde está Darwin, ¿no? O te adaptas o te mueres, ¿no? Y hay una niñita que dice, o cambias tú y cambias el entorno, ¿no? Y luego ahí dice otra figura, no, los cambios en el entorno duran más de lo que va a durar tu vida. Entonces, ya estás determinado, el resultado es que te vas a morir. Entonces, o sea, porque no te vas a querer adaptar. Entonces, esa es la dimensión donde pues, se plantea mucho estos elementos que son de conducción sociobiológica, ¿no? Otra parte que tiene la sociología, pues obviamente es el análisis estadístico, y que me he dado cuenta que luego muchos sociólogos tienen luego más chamba en chamba de medios, porque le agarran a la estadística, ¿no? Todo lo que son encuestas, análisis de marketing, análisis de, ¿cómo se llama? De rating, ¿no? Conocí a un sociólogo que estaba en rating en Canal 11, ¿no? Entonces, precisamente por ver operativamente la parte estadística, ¿no? Entonces, aquí como que en la parte comunicacional, como que decimos, bueno, no hay matemáticas, entre comillas, ¿no? Pero no, más bien no se ve tanto en la dimensión de las asignaturas, pero sí en la realidad, ¿no? O sea, sí en el oficio práctico, ¿no? Y ahí es donde dices, si hay una persona que sí lo maneja, sí hace la diferencia, ¿no? Es más, ¿no? O sea, algo muy burdo como que podamos decir una paquetería, ¿no? Que dices, está usando Excel, ¿no? ¿No? Una base de datos, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, eh, hay un área que se ha quedado como seminario en ingeniería, que es ingeniería lingüística, que es dar precisamente marcadores así como informáticos, ¿no? Con los cuales pueden determinar la operatividad del lenguaje, ¿no? Una vez vi un ejemplo que hay una página de internet, una página de Facebook que subía fotografías de México en la historia moderna. Y hay veces que habían fotografías que pues no sabías qué lugar era, pero gracias a la información que iban subiendo los usuarios, decían, esa es la colonia tal y en tal lugar y en tal año, ¿no? Entonces comenzaban a mapear y dicen, sí, tiene las características determinadas, ¿no?
Entonces ahí en informática se le llaman los famosos metadatos, ¿no? Porque no es fácil de codificar una fotografía. Ahora ya se está buscando que la inteligencia artificial más o menos mapee esto, ¿no? Pero gracias precisamente a esa información, pues dices, ya tengo esos marcadores lingüísticos y eso es lo que ahora se le llama muy comúnmente la web 3.0, ¿no? Que es una web semántica, que en realidad no es una 3.0, siempre ha estado ahí, nada más que se ha llegado más bien ahora a la clasificación tal cual. Entonces, en esa dimensión es como cuál se va como haciendo más fina esta línea, pero esto todo viene precisamente no es gratuito que en Norteamérica, Perth, comentario aparte, se pronuncia Perth, porque la I no va antes, ¿no? Es más como como de origen, no sé qué tan sea el origen exacto de este apellido, pero la pronunciación como tal he escuchado es Perth, ¿no? Pero bueno, ahí es una cuestión fonética, ¿no? Pero la dimensión aquí, tal cual que dice Peirce, ¿no? Es que todo esto que pensamos en el mundo, ¿no? Tiene implicaciones, ¿no? En tu realidad cotidiana, ¿no? En la cuestión del sujeto, ¿no? Por eso viene esta famosa triada, ¿no? Que es una animación que pues es la que luego yo uso, ajá, en mis cursos, precisamente porque Peirce es químico, Peirce viene de la química, o sea, él estudió química, Peirce. Es algo bien interesante, es que más que estar en el lenguaje está en la ciencia, entonces la escuela pragmática abona al conocimiento, por eso volvió un gran lógico. Pero su explicación del el famoso triángulo que ven por ahí no es un triángulo, van a decir es el capacitor de flujo, pero, y que no se me hace extraño, ¿eh? No se me hace extraño que Volver al Futuro tenga ese símbolo, de hecho parecería una interpretación de tesis, porque es la filosofía norteamericana de la ciencia. ¿Qué es lo que dice? Que todo lo que tenemos en la cabeza es como un compuesto químico. ¿Se acuerdan, no? Hay compuestos y mezclas, ¿no? Las mezclas las puedes separar por métodos físicos naturales y los otros por métodos electromagnéticos, ¿no? Para separarlos, ¿no? Y ya ven lo que les ha pasado a la gente que ha hecho combustible con agua, por sacar el nitrógeno, ¿no? Teorías de la conspiración, ¿no? En fin. Tenemos, por ejemplo, el H2O, ¿no? Ahora se me olvidaron los plumones, pero tenemos dos elementos, ¿no? Que hay una valencia, ¿no? O sea, tenemos, los elementos tienen valencias para conectarse. Y entonces, tenemos dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, ¿no? Si es que no me equivoco, ¿no? Entonces, los pensamientos hay veces que se unen, precisamente esta idea de que es un agua, puede ser algo para saciar mi sed, algo para cortesía, etcétera. Una cosa te deriva a muchas cosas. Es que está conectado el compuesto. Para Del lenguaje que ustedes se acogen a la química. porque si cierras el triángulo, nada entra. Si estás alrededor de esto, se une con más compuestos. Se hace una red. O sea, el agua se puede combinar con esos elementos, salvo que hablemos de gases nobles. La química es maravillosa porque puedes armar, y ya si nos metemos a los terrenos del bosón de Higgs y todas esas cosas, hasta en algún momento la materia se puede deconstruir por la energía, ¿no? La verdadera, ¿cómo se llama? Los que cambiaban los que hacían oro, ¿cómo se llama? Los alquimistas, ¿no? Se supone que la búsqueda física, química,
que tal vez como una hipótesis que cambiar los electrones, etcétera, para hacer cualquier elemento, ¿no? Esa sería ahí como que la base más sostenida, pero hasta ese punto del siglo XIX, ¿no? Lo que pasaba en la mente podía tener una conexión precisamente con la lógica. En la lógica muchas veces utilizamos dos postulados para llegar a una conclusión. Lo que une esos dos postulados siempre es un elemento que sea algo que en lógica se llaman términos medios. Si yo, por ejemplo, estoy estableciendo, ¿no?, una relación, por ejemplo, Juan es un ser humano, bueno, hago una totalidad, ¿no? Algo de que todos los seres humanos son mortales, ¿no? Juan es un ser humano, Juan es mortal, ¿no? Entre el enunciado A y B hay una conexión entre los dos enunciados, entonces ya hago una síntesis, simplifico algebraicamente en términos de ver la operación, y entonces se reacomodan, ¿no?, los elementos, ¿no? O sea, yo tengo un enunciado tal cual y voy como que separando precisamente, no electromagnéticamente, pero sí, él le diría faneroscópicamente, cómo está articulado tu pensamiento, ¿no? De ahí es donde viene precisamente, bueno, viene esta triada tal cual, ¿no? Como el capacitor de flujo, ¿no? Porque eso es un procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí explico precisamente, ¿no?, que ese es el símbolo, ¿no?, que se debería usar. Y para él, que bueno, también hay algo de que ahí es muy cosmogónico, que se une muchas veces con las definiciones clásicas, ¿no?, de la gramática, la retórica y la lógica, y que después luego Morris va a decir que va a ser la semántica, la pragmática y la semántica, pero lo que le va a permitir, por ejemplo, aquí a Peirce es precisamente hablar de los modos de conocimiento, ¿no? De lo que es la inducción, que es de lo particular a lo general, la deducción de lo general a lo particular, y la abducción, que es la hipótesis, ¿no? O sea, las otras dos, y esto ahorita fue muy reductivo en términos de explicarlas, que la inducción y la deducción busca demostrar algo hacia afuera, pero la abducción, o sea, es como la manera en que de la persona al escrito genera una posibilidad de pensamiento. O sea, si yo digo nada más que una frase, ¿no? Va a llover. ¿Por qué estás diciendo que va a llover? Porque veo el cielo nublado, ¿no? Y entonces llegas como una hipótesis, ¿no? Que no quiere decir que sea real, ¿no? Sino que sea posible, ¿no? Y eso es lo que, bueno, yo tengo que demostrar cada vez que hay como un cumulonimbus, ¿no?, con cierto tipo de características, voy a demostrar que sí. Y es cuando ahí lo que intenta romper Peirce es este sistema de creencias, que el mejor sistema que tenemos es la parte racional, la parte de la ciencia, ¿no? O sea, la parte en donde podríamos no predecir, sino pronosticar cosas, ¿no? O sea, es un discurso muy bello en términos de la ciencia. Utiliza la química precisamente porque los pensamientos los podemos aliar con muchas cosas, ¿no? O sea, podemos conectarlos con muchos elementos o separarlos, ¿no? De hecho, por ahí en la otra línea, la línea estructural, va a venir un fulano que se llama Roland Barthes, que escribe este libro de elementos de semiología y llega paradójicamente habla, ¿no?, de que enarbolar la semiología, pero también la sepulta, porque habla, dice, algo que le va a ganar o va a absorber a la semiología, así como Saussure decía que la lingüística sería absorbida por la semiología. Dice, lo que va a dominar es una disciplina que se llama la artrología, la ciencia de las divisiones, ¿no? Y es lo que hacemos en semiótica, dividir cosas, separarlas analíticamente. O sea, ahí estamos. De hecho, la artrología como disciplina es una ciencia que estudia cómo trabajan las articulaciones y cómo se articulan, por ejemplo, los meniscos, etcétera, y tienen una funcionalidad. Y es así como, por ejemplo, encontramos esta
paridad de ideas precisamente con la ciencia, ¿no? Entonces, por eso, si bien Saussure hablaba como la parte lingüística, decía, Peirce lo ve como un proyecto más grande. O sea, lo ve como, ve todas las disciplinas, ¿no? O sea, de esto le tiene que ayudar a todas las disciplinas, porque no hay ciencia sin signos. No hay ninguna ciencia que no trabaje con palabras. Y incluso el mismo Bertrand Russell, ¿no? El filósofo analítico inglés, señala que, pues bueno, en algún momento tienen que ser comunicables los elementos que estamos determinando en cualquier observación como tal, ¿no? Y bueno, esto es, no se ve mucho, pero en donde Peirce ahí a lo mejor se queda a lo mejor un poco estancado es su clasificación de signos. Son útiles para comprender esta idea de la faneroscopía, ¿no? Que hay un cualisigno, un sinsigno, un legisigno, un objeto, digo, una clasificación de objetos en términos de icono, índice, símbolo. Pero muchas veces la reflexión por ahí, en algún momento Humberto Eco la trata de explicar, pero la explica totalmente estructural, ¿no? Como si fueran cosas. Pero no olvidemos que Peirce está hablando de tiempo y espacio. Hay que verlos como tiempo. Cuando dice, no, es que hay ejemplos, hay preguntas luego muy engañosas en algunos cursos, cuando dice, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un icono y un símbolo en el siguiente cartel, ¿no? O sea, busca cuál es el icono y cuál es el símbolo, ¿no? Y dices, pues son las dos cosas, ¿no? O sea, pero en la mente hay veces que abstraemos primero la parte icónica, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, una fotografía, llega así como emocionalmente, por así decirlo, rápidamente como que el impacto, ¿no? Ahí lo iconizas, ¿no? Hay otra parte que es indicial, dice, este es un rastro de tal persona que le tomaron la fotografía. Y hay una parte simbólica que dice, esto es lo que significa la fotografía. Hay veces que puede llegar inmediatamente el significado, hay veces que puede hasta el final. Entonces, ahí te vives más como que en una dimensión icónica, pero no significa que estén opuestas, sino que están paralelamente al mismo tiempo. Eso es una... Y se entiende más en la parte interpretante, ¿no? Como hay un argumento que utiliza términos, ¿no? Y utiliza enunciados, ¿no? Solamente que el nivel de complejidad es diferente, ¿no? Una palabra va a componer a una oración y la oración se va a componer en un argumento, con otras oraciones en un argumento, ¿no? Lo mismo pasaría, ¿no? Un icono, o sea, la serie de colores, ¿no? Etcétera, y que puede no ser solamente en la parte visual, o sea, puede ser gustativa, auditiva, táctil, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos que ver el bolsillo para sacar unas llaves, ¿no? O sea, o del bolso, ahí tenemos toda una articulación del lenguaje táctil, ¿eh? Y a través de las sensaciones sabemos cuál es la llave y cuál es la moneda, ¿no? Y ya dices, tiene esta rueda, es la moneda, ¿no? O es la llave, ¿no? Y ahí lo simbolizas, ¿no? Por eso es muy amplio. Por eso tiene que ver con el conocimiento más. Y sí, o sea, hay un cuello de botella que le vamos a llamar palabras, ¿no? O sea, ya, bueno, esto lo pueden revisar también ahí en mi canal de YouTube. No voy a detenerme mucho precisamente porque pues, creo que ya estamos cerca de la hora, ¿verdad? Las 37, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero bueno. Aquí tengo los ejemplos muy sonsos, ¿no? Así como los de definiciones, ¿no? De un símbolo se relaciona. Bueno, el símbolo sí tiene sus definiciones muy claras, ¿no? Que el símbolo es un tipo de signo en virtud de una ley, pero esta virtud de una ley se da en términos de una terceridad que se le llama deducción, ¿no? Cuando habla de primeridad, secundidad y terceridad, la primeridad es la hipótesis, la secundidad es un carácter inductivo y la terceridad es la parte deductiva, ¿no? Algo posible, algo existente y algo relacional. El símbolo es una cuestión relacional, ¿no? Y muchas veces en ese sentido, ¿no? Pues se plantea toda esta dimensión, pues precisamente es pragmática, ¿no? Porque estaríamos nosotros implicando toda esta reflexión en donde
no son los signos lo que significan algo, sino lo que van a implicar, ¿no? O sea, no es lo que significan las cosas, sino la dimensión que provoca, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, en esta cuestión, por ejemplo, Austin y Searle, ¿no? Por eso los actos performativos, ¿no? Y ahí sí se puede tener una implicaciones, ya si lo trasladamos a la parte social, una realidad determinada, ¿no? Por ejemplo, Judith Butler, ¿no? Que analizaba mucho el lenguaje de la identidad, ¿no? Se planteaba que, por ejemplo, la palabra queer, ¿no? Que era como un insulto para los gays en Estados Unidos, se resimboliza y se pone como bandera, ¿no? Aquí en México sería como la loca, ¿no? Sí soy loca y qué, ¿no? Y en las luchas feministas se ha tratado de resignificar muchos otros elementos, ¿no? Uno es, por ejemplo, somos brujas, ¿no? Una palabra como si fuera una resignificación, ¿no? Otra es la palabra, bueno, hay un poema por ahí que en las consignas no dice sí soy puta y qué, ¿no? Porque la puta es la que ha sufrido, la que está resignificar, darle la vuelta, ¿no? Y eso estamos hablando de la semiosis ad infinitum, ¿no? Eso es porque es un acto de interpretación, ¿sí? Pero que se va fijando. Peirce habla de 3 tipos de interpretante. El interpretante inmediato, que es lo que significa tal cual la cosa. El interpretante dinámico, que es lo que tú puedes determinar en ese momento. Por ejemplo, una abuelita católica que ve que su niño se viste de Harry Potter, ¿no? El inmediato sería, pues, es un disfraz de niño. El dinámico sería, se está disfrazando de una cosa anticatólica, ¿no? De una cuestión demoníaca, ¿no? Y el hábito, pues sería, y el interpretante final es el hábito con el cual se va a terminar. Y ahí tenemos que meter esta palabra peligrosa en la semiótica, que sería como el contexto, pero el contexto le determina, ¿no? Es decir, no te vistes así, ¿no? O no te tienes que vestir así porque es del demonio, ¿no? O si está en la ciudad, dices, no, diviértete bien, si vas al Halloween me das dulces, qué sé yo, ¿no? No, pues voy a una convención de cómics, qué sé yo, ¿no? Pero hay muchas interpretaciones ahí, ¿no? Pero hay una que va a dominar, ¿no? Que al final es el hábito. El interpretante es el hábito, ¿no? Y no confundir con el intérprete, ¿no? También hay tipos de objetos, ¿no? El objeto inmediato y el objeto dinámico, que es muchas veces hay palabras, con 2 palabras podemos referirnos a un mismo objeto, ¿no? Y cuando hay una palabra que solamente determina un objeto, pues es un objeto dinámico, ¿no? Que se parece mucho a otros términos que se usan en la lógica, como los términos unívocos o términos equívocos, pero en este caso sería como el término unívoco, algo que significa solamente eso. Y, por ejemplo, no sé, la estrella de la mañana y la estrella de la noche, creo que era Venus, ¿no? Y era el mismo objeto, ¿no? Digo, ahí realmente pues, tampoco quiero andar mucho en esto, pero en general, pues es como toda esta dimensión de... pues esta nota que les decía que como que Peirce se agotó mucho en esta tipología de signos. No es así como que no es tan... la tipología de signos llegó como a 155 tipos de signos, ¿no? Que un legisigno discente remático, y bueno, en la teoría de la imagen, luego muchas veces se confunde esta palabra del icono, índice y el símbolo, como si fueran objetos materiales. Realmente lo que se parece más a la materia, en términos de Peirce, en realidad son los tipos de signos que atañen al representamen. Un cualisigno, porque es como la parte vehiculante, o sea, la parte material. Porque si yo estoy determinando que un icono y un índice y un símbolo son reales, entro en una paradoja por ahí, porque están apelando al objeto, pero el objeto no hay volvemos a lo mismo, no hay una cosa en la realidad que sea un objeto.
sino que puede ser cualquier cosa, un objeto, lo mismo que un signo. Entonces, cuando dices el icono, pero el icono depende de quién lo está abstrayendo, ¿no? Es una parte relacional, ¿no? O sea que todo es único para todos, de cierta manera, porque para mí lo que puede significar lo que sea para otra persona puede significar todo lo opuesto. Sí, pero en la parte de la dimensión simbólica deductiva, o sea, en el nivel deductivo, llámese legisigno, llámese símbolo o llámese argumento, ahí vamos a entrar como a una dimensión de una interpretación compartida. Vamos a ver, dibújenme una jirafa. Bueno, si tienen papel a la mano, o como, dibújenme una jirafa. Cada quien podría, o sea, vamos a ver que hay una posibilidad en el dibujar, ¿no? O sea, ninguno de nosotros a lo mejor va a dibujar de la misma manera, ¿no? Una jirafa, ¿no? Una jirafa, sí, una jirafa. Digo, no quiero que hagan así un dibujo hiperrealista, pero nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante que planteas. ¿Cómo te llamas, perdón? Valeria. Valeria. Lo que dije de Valeria es un buen ejemplo para ver o para preguntarnos qué tanto se somete la subjetividad, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, no importa, o sea, vamos a, está interesante, a ver, vamos a ver, ok, a ver cómo van por acá, ok, jirafa. Sí, no importa el parecido, digo, tampoco, o sea, digo, ok, creo que, ¿qué es lo que vamos a ver, no? Que por lo regular, digo, ahorita, el problema es que ahorita ya, ¿quién sabe dónde haya quedado mi plumón? Porque sí lo había, no se me haya caído, pero a ver si voy a aplicarlo en la compañera, ¿no? A ver si puedo prender aquí con el... Ah, lo hago aquí en el papel, ¿no? Lo voy a hacer en términos reductivos, como en términos de pintura rupestre, porque la mayor parte de ustedes entregó como sintéticamente una estructura así. O sea, la mayor parte de ustedes tienen este hábito para dibujar, por ejemplo, una jirafa. O sea, es una, muy sintéticamente, ¿no? En la estructura general. Verla de lado. Bueno, puede estar al revés, ¿no? O sea, puede estar viendo para este lado, ¿no? Pero entonces ahí es donde vemos que aunque sea muy icónicamente para nosotros, ¿no? O sea, la cuestión abstractiva, o algunos le podrán haber puesto más gordita o más estirada o la estructura general, porque esto en términos kantianos le llamamos cosmovisión. Es la Weltanschauung. En términos de Peirce sería el interpretante final, porque es el modo con el cual más o menos nosotros aprendimos desde la primaria a dibujar esquemas repetitivos. Porque a lo mejor nadie, a lo mejor se le ocurrió ponerla así como viéndole de colita o etcétera. Ahí es donde viene el artista, el que rompe el interpretante. El artista es el que rompe conceptos, ¿no? ¿No? Y ahí es donde precisamente llega esta discusión en donde, ¿cómo se llama esta crítica de arte que sale en Paramargol? Avelina Lesper, ¿no? Además de romper cristales y obras, ¿no?
Pues sí, o sea, tiene, Avelina Lesper es como la lengua, ¿no? ¿No? Y el artista es el habla. Ella quiere ver como las grandes instituciones, ¿no? En términos de así se hacen las cosas, ¿no? La técnica se debe de respetar, el bla, 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 ¿no? Y que se contrapone precisamente como una visión hasta nominalista, ¿no? Del arte, ¿no? Como diría Nelson Goodman, en donde el artista tiene que ver desde una perspectiva muy particular un punto de vista que trata de transformar eso, ¿no? O sea, ahí es donde viene el cine de autor, por ejemplo, ¿no? Así se hace el cine, pero has hecho una película tarantinesca, una película godardiana, una película, ahorita que tuvimos la pérdida de grandes cineastas, ¿no? En ese sentido, bueno, Godard y aquí, bueno, Fons también es un gran cineasta, ¿no? Mexicano, pero Godard, que es la reconcepción, que bueno, Godard apelaba mucho al cine gringo, ¿no? Le gustaba precisamente, bueno, Godard nunca supe qué tanto, qué opinaba de las películas de superhéroes, pero habría sido interesante, ¿no? Porque toda esta dimensión del cine, ¿no? O sea, es un lenguaje diferente, ¿no? Pero estaríamos estableciendo, ¿no? La dinámica en que el artista trata de romper los esquemas interpretativos, pinta de otra manera las cosas. El fotógrafo hace fotografías de las cosas que nadie se pone a ver cotidianamente y ya tienes la fotografía, ¿no? Digo, por eso a veces sí y no, o sea, por ejemplo, las pinturas de ¿cómo se llama este veterano que salía en el 11, que pintaba paisajes? Bob Ross, ¿no? Las pinturas de Bob Ross, pues dices, pues sí, eso es una pintura como de consultorio médico y las tienes ahí en la esquina, o sea, tienen una función. O sea, hasta en una escuela tendrían una función así como que mira, está muy bonita, ¿no? O sea, de hecho, la pintura en una escuela tiene que ser blanca, ¿no? Para no distraer mucho, ¿no? Y o sea, tiene función. Pero dices, bueno, cuando haces un mural acá, ¿no? Bueno, esto eh, sí es un poco perturbante, un poco ver lo del compañero, ¿no? Que pintó de que quiere ser feliz pero no quiere ser licenciado. Pero no tanto el hecho de pintarlo, o sea, puede ser su opinión. El problema es explicarlo. O sea, si ya está la pintura, ¿para qué lo explicas? ¿No? O sea, por eso Dalí cuando, pues, ¿pero qué me quiere decir con esto? Y se enojó, no se enojó. Dalí se enoja, porque dice cosmogonía, ¿no? O sea, con una palabra, ¿no? Para sintetizar, o sea, son muchas cosas, ¿no? O sea, entonces realmente no, si un artista explica su obra, pues está frito. O sea, ningún artista tiene que explicar su obra. Ya la dejó, ya, vámonos. Un artista no necesita un título, necesita pintar una obra, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ahí, pero explicarlo, yo tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, en realidad este rollo es que ustedes tratan de abstraer precisamente o sea, hay dos posturas en todo esto, nos indica más cosas, ¿no? O sea, nos llama, ¿no? Precisamente a cosas infinitas, ¿no? Ahí pongo ahí un poema de Salvador Elizondo, ¿no? Del el grafógrafo, ¿no? Que dice, escribo que escribo, eh, me veo escribir que escribo, etcétera. Es como una tautología, ¿no? O sea, cuando hacemos reflexión de nuestra existencia, pensar semióticamente es como una autoconstrucción de cómo los significados. Por eso tiene luego también un texto que se llama Un hombre, un signo, ¿no? O sea, hay una entidad que permitiría que esto hiciera posible, ¿no? Y bueno, luego viene Morris, ¿no? Lo vamos a platicar la siguiente sesión, ¿no? De cómo resignifica toda esta triada, ¿no? Entre la sintáctica, semántica y pragmática. Y bueno, también ya Derrida por ahí, pues, precisamente lo que les comentaba, ¿no? Todo el postestructuralismo, ¿no? En la trascendencia, por ejemplo, de los significados, la palabra, las personas, ¿no?
¿Cómo podemos llamarnos igual que otras personas, ¿no? ¿Qué tan originales somos repitiendo un esquema de nombre, ¿no? Pero, y bueno, hay otros que siguen el camino también con Humberto Eco, pero pues bueno, aquí lo que explico en la gráfica es un poco que tiene todavía una perspectiva diferente. Humberto Eco tiene todavía como medio raíces como estructurales, se define más como pragmático, pero creo que explicando a Percy siempre hacía líos y todo esto, ¿no? Parte de su esquema que hicieron, tarea, ¿no? Es ver esta comparativa entre escuelas y precisamente vislumbrar, ¿no? Que al final entre estas dos tradiciones, ¿no? Pues ahí se llegan a juntar, ¿no? O sea, aunque hablamos del pensamiento, pues el pensamiento lo hablamos con palabras, ¿no? Y cuando hablamos de palabras, hablamos de significado, que necesitas un sujeto que interprete, ¿no? Entonces, solamente que pues son dos tradiciones que se van a ir a veces separando en cierto tipo de esquemas, depende del objeto de estudio, pero ya cuando llegamos a la escuela rusa vamos a ver que hay mucho entramado entre ambas, ¿no? Y eso podría tocar por algo mal interés. Claro, claro. De hecho, es Peirce, luego el que le dan la paternidad luego es a William James, que es el psicólogo, pero el que tiene todo el discurso cientificista es Peirce. Su amigo era William James, otro era James Dewey, que era el pedagogo. Tenía correspondencia con otra filósofa, creo que era Lady Belby, ¿no? Que creo que estaba en Inglaterra. Y ya después de toda la escuela que hace William James, viene toda esa tradición del interaccionismo simbólico, va pasando ahí por George Herbert Mead. Y Herbert Mead va a ser el profesor de Charles Moore, que es psicólogo, y que es el que va a replantear el eje, que es mentalista desde Peirce, pero se lo va a comer como la psicología conductual por ahí. De hecho, los planteamientos de la escuela de Palo Alto, están en la escuela de Chicago, se plantea, ¿no? En qué tanto es la relación que tienen las personas en su entorno, ¿no? Cómo lo significas, ya más en otra línea interpretativa hasta llega Goffman, ¿no? Somos personajes, roles, etcétera, pero viene de ahí toda la escuela norteamericana de comunicaciones, gracias a Peirce por el pragmatismo, se afianzan más por una visión funcional, ¿no? Pero lo interesante es que dentro de otras líneas filosóficas, ¿no? Se puede desde la filosofía de la ciencia, de todos los divulgadores científicos, tipo Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, ¿no? Bill Nye, etcétera, que su discurso es que para Peirce lo importante siempre es generar una gran idea para generar transformación, ¿no? Si lo vemos en el discurso del American Way of Life, ¿no? Muy barato, la filosofía de Sanborn, ¿no? De los libros de Sanborn, ¿no? De quién se robó mi queso y el padre pobre, etcétera. Es que hace unos casi 18 años que estaba un libro por ahí de moda que se llamaba El Secreto, que dice, el secreto pues, es precisamente como desear las cosas, que si deseas las cosas las vas a obtener. Dice, es que yo quiero un suéter para Navidad. Y entonces las personas, ¿qué crees? Pues te regalé un libro del secreto, ¿no? Para que si tú deseas tu suéter, no solamente vas a obtener tu suéter, sino vas a obtener lo que tú quieres. Y en esa dimensión, pues es como se llega a plantear como esta síntesis, ¿no? Del pragmatismo, en donde pues sí estaríamos como que planteando aquí como algunas cuestiones muy maniqueas, ¿no? Decir, pues bueno, la síntesis como del pragmatismo es que si deseas algo lo vas a obtener. Pero no, o sea, dice, el pragmatismo es que si tú planteas cosas a futuro, puedes llegar a ellas por medio de la ciencia. Pero viene de ahí toda esta tradición, ¿no? O sea, por ahí se puede comprender
que lo que se busca muchas veces en el discurso norteamericano es que una idea cambie el mundo, un invento, ¿no? Y aunque tengas una población de 1000 personas, si una persona llega con el invento y la idea y trasciende con ella, adelante, bravo, ¿no? Lo importante es la colectividad, ¿no? Y ahí es donde viene, y incluso de una herencia liberal de John Locke, podemos rastrear ese sentido, ¿no? O sea, el bien de la mayoría. Pero bueno, eso sí, pues como, pues más o menos hay que ir vislumbrando esta parte. Voy a detenerme un poquito más todavía, la siguiente sesión todavía se la voy a dedicar a Peirce, ¿no? Quería que hoy a lo mejor discutiéramos un poquito más también a Saussure, pero veo que de cualquier modo, pues también lo abordamos, aunque me gusta este diálogo que tuvimos, ¿no? O sea, que en el sentido tampoco no es una clase, es una asesoría y pues, agradezco pues las participaciones que tuvieron, ¿no? De todas maneras, esperemos que siga estando abierta la facultad y que nos veamos dentro de 15 días. Obviamente ya están actualizadas ya las fechas en la plataforma porque ahí había una confusión muy grande con las fechas. Ya están ajustadas, ya están de acuerdo al programa que les di al inicio del curso, para que no se confundan, porque ya estaban subiendo el cartel, etcétera. Entonces también ahí ya está actualizado todo. Ya revisé la primera actividad, la de hermenéutica. Ya ahorita ya me actualizo. Estaba también viendo la actualización de todas mis plataformas. Y pues bueno, de todas maneras, si tienen dudas ahí en la plataforma lo comentamos. Y pues bueno, muchas gracias. Ya no los detengo más porque pues ya además es horario de muchas horas, ¿no? Porque llegan desde temprano, entonces pues bueno, nos vemos entonces dentro de 15 días. Gracias ahí que nos acompañaron aquí en línea y pues nos vemos. Gracias. Sale. Sí, a ver, nada más deja terminar la grabación.